revisaremos el electrocardiograma en situaciones especiales. Primero revisaremos las causas y a qué se denomina alteraciones del voltaje del QRS. El voltaje del QRS se encuentra aumentado cuando en las precordiales tenemos una onda R o una onda S mayor a 30 milímetros o cuando la mayor onda R más la mayor onda S registrada en precordiales mide 40 milímetros o más la suma de ambas ondas. Y está disminuido cuando en ninguna precordial registramos una onda R o una onda S mayor a 8 milímetros o en las derivaciones de los miembros las ondas R o S son menores a 5 milímetros. Se ve aumentado el voltaje del QRS en individuos agotónicos, en hipertrofias ventriculares, en la miocardiopatía hipertrófica, en los bloqueos de rama, en el Wolff-Parkinson-White y cuando existe mala calibración del papel. Está disminuido también cuando hay mala calibración del papel, en ancianos, en el enfisema, en el mixedema, en el derrame pericárdico pleural, en muchos de estos casos porque la zona de registro del miocardio ventricular se ve atenuada por un enfisema o por derrame pericárdico y también se ve disminuido el voltaje del QRS cuando ocurre un infarto. Vamos a empezar a describir como electrocardiogramas en situaciones especiales cuando hay alteraciones del medio interno. En este caso, trastornos del potasio, que cuando tenemos una hiperpotasemia, observaremos ondas T picudas y simétricas de base angosta en cara anterior. Hay QRS ancho por trastorno de conducción intraventricular, como podemos ver aquí. La onda P es plana y se va aplanando hasta desaparecer si el trastorno metabólico persiste y desaparecer el ritmo sinusal pasando a ser comandado el corazón por ritmo nodal. Hay alargamiento del intervalo PR con bloqueos auriculoventriculares, se acorta el intervalo QT y si la situación persiste puede haber disociación auriculoventricular, fibrilación ventricular y asistolia. En el caso de la hipopotasemia, por el contrario, las ondas T van a ser planas y anchas. Vamos a observar a nivel del ST una onda U prominente que no siempre se ve en el electrocardiograma normal. Se va a ver un alargamiento del intervalo QT, un PR alargado y muchas veces extrasístoles ventriculares y supraventriculares. Aquí podemos ver un electrocardiograma con ondas T picudas de base angosta, típicas de la hiperpotasemia, y las podemos diferenciar bien de las T picudas y simétricas de base ancha, ascenso rápido, de la isquemia. Ambas tienen ondas T picudas, ambas situaciones, la hipercalemia y la isquemia, pero las ondas T de la hipercalemia son de base angosta, a diferencia de las de la isquemia que son de base ancha. Aquí podemos ver un trastorno de repolarización manifiesto en un paciente con una hipocalemia muy severa, donde vemos infranivel del ST y ondas T muy negativas y prolongación del intervalo QT. Pasamos ahora a revisar los trastornos del calcio, cómo se expresan en el electrocardiograma. La hipercalcemia genera un intervalo QT corto, puede generar un bloqueo de primer grado y una elevación del intervalo ST, del segmento ST, perdón. La hipocalcemia genera un alargamiento del intervalo QT a expensas del segmento ST. Pasamos ahora a revisar el efecto de algunas drogas. La digoxina en dosis terapéuticas genera una alteración del segmento ST en forma de cubeta, que se denomina cubeta digitálica en derivaciones diafragmáticas y en precordiales derechas. Puede acortar el QT, puede alargar el PR, dado que enlentece la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular y puede tener también disminución de la frecuencia cardíaca. El margen terapéutico de la digoxina es muy estrecho y en pacientes predispuestos con insuficiencia renal, con polifarmacia, con edad avanzada, con alteraciones hidroelectrolíticas que reciben diuréticos, puede tener propensión a lo que es la intoxicación digitálica, donde se ven numerosas arritmias que pueden ocurrir, bloqueo auriculoventricular, y en este caso la cubeta es concordante con la mayor deflexión del QRS en B1 y B3, en vez de ser discordante. Aquí tenemos un ejemplo de una intoxicación digital en un paciente que tiene extrasístoles ventriculares y graves alteraciones del intervalo QT. En el caso de los antiarrítmicos del tipo 1C, este es un electrocardiograma basal al comienzo del inicio de dosis de la droga antiarrítmica de tipo 1C, y aquí vemos lo que ocurre a la semana, donde se registra un electrocardiograma para compararlo con el basal, para evaluar un efecto probable proarrítmico de estas drogas, y se observa cómo existe un ensanchamiento del QRS producto de un trastorno de conducción intraventricular secundario a la medicación que se debe discontinuar. Aquí tenemos lo mismo, una toma de una semana de antiarrítmicos 1C genera una prolongación patológica del intervalo QT y también lleva a que se deba suspender la droga.
Esto se debe controlar en muy pocos pacientes que ocurren estas alteraciones con las drogas 1C, pero por eso cada vez que las indicamos debemos citar al paciente a los 7 días para realizar un electro y ver si lo puede continuar o no. En más del 90% de los casos no ocurren estas alteraciones y las drogas pueden continuar siendo indicadas, pero cuando notamos que sí hay una alteración del QT o una prolongación de la duración del complejo QRS, se debe interrumpir la medicación. Este es el caso de un paciente que presenta un bloqueo auriculoventricular que nunca había tenido antes, luego de recibir difenidilantoína. Fue reversible al suspender la medicación. Este es el caso de un paciente que recibe aloperidol y también tiene un aplanamiento de la onda T con una prolongación del intervalo QT que revierte luego de suspender la medicación. En este caso tenemos también una prolongación del intervalo QT, como se puede ver aquí, que puede degenerar luego de un ciclo corto, ciclo largo, caracterizado por un latido sinusal, una extrasístole ventricular precoz, luego otro latido sinusal que provoca entonces un ciclo corto y un ciclo largo. La próxima extrasístole puede generar una arritmia ventricular polimórfica. Continuando con el síndrome de QT largo o con la prolongación del QT, esta es una paciente que tiene, mejor dicho, un síndrome de QT largo congénito que se caracteriza por unas ondas T melladas y prolongadas, o sea, prolongado el intervalo QT y bradicardia sinusal. Esta paciente no tenía síncope, no tenía muerte súbita familiar, por lo tanto no era candidata a cardiodefibrilador, pero sí necesitaba medicación, lo indicado es beta bloqueante en estos casos para prevenir eventos arrítmicos graves, pero no se le podía dar beta bloqueante si no se le colocaba un marcapasos, dado que ya estaba bradicárdica de base. Se le colocó un marcapasos AAI, es decir, que estimulaba solamente la aurícula, dado que no necesitaba estimulación ventricular y es una paciente joven, y su evolución es muy buena. Este es un electrocardiograma que se le realizó en guardia porque la paciente concurrió por algún síntoma y se le dijo que no le funcionaba su marcapasos porque, claro, no se veía la espiga auricular, pero claramente está a 60 por minuto, que es a lo que estaba programado el marcapasos, y cuando se la controló con el programador se vio que sí estaba funcionando bien el marcapasos. Y con esto lo que les quiero decir es que no siempre, cuando no se ve la espiga auricular en este caso, significa que el ritmo no es marcapaseado. Muchas veces por los filtros de los electrocardiógrafos no se llegan a ver las espigas de los marcapasos y eso no significa que el marcapaso no esté funcionando. En este caso funcionaba perfectamente. Acá tenemos un diagrama más claro de cómo funcionan los marcapasos AAI. Cuando sensan ondas P propias no estimulan y cuando no detectan onda P sí estimulan y capturan en este caso la aurícula. Aquí tenemos tres facetas de la estimulación ventricular. En la tira de arriba un marcapasos BBI va estimulando el ventrículo, cuando detecta un complejo se inhibe y luego cuando no detecta latidos vuelve a estimular y a capturar. En este caso es un marcapasos VBT que lo que hace es cuando detecta un complejo estimula, y en este caso es un marcapasos en VOO, que es cuando se coloca un imán donde el marcapasos estimula en forma asincrónica independientemente del ritmo que detecte, como por ejemplo acá que se detecta un complejo QRS, pero el marcapasos actúa igual, dado que tiene un magneto colocado sobre el generador. En este caso, vemos un trazado de marcapaseo ventricular con una onda P retrógrada y este paciente tenía síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea, mareos, y esto obedecía al síndrome de marcapasos, que no es otra cosa que el conjunto de signos y síntomas de deterioro hemodinámico debido a la contracción de las aurículas contra válvulas auriculoventriculares cerradas, dado que la contracción auricular ocurre a posteriori de la sístole ventricular, por ende va a encontrar las válvulas auriculoventriculares cerradas con los síntomas que mencioné anteriormente. La corrección de esto es la adición de un catéter en la aurícula para poder hacer una estimulación secuencial de aurícula primero y ventrículo después y corregir así los síntomas. Los marcapasos de DD tienen cuatro posibilidades. Por un lado podemos tener, como se ve aquí, esto es un registro del programador de marcapasos, donde está el trazado electrocardiográfico arriba de superficie y en el canal de abajo se ven lo que se llaman canales marcadores, que es lo que el generador ve que el marcapasos está haciendo. En este caso hay un ritmo sensado propio, por ende el marcapasos en el canal marcador marca aurícula sensada y ventrículo sensado. En la tira de abajo se ven las dos cámaras marcapaseadas, aurícula marcapaseada y ventrículo marcapaseado. En este caso vemos aurícula marcapaseada y ventrículo sensado, es decir, se estimula la aurícula como si fuera un marcapasos AAI, es decir, se estimula la aurícula y el latido de la aurícula conduce al ventrículo por la vía normal y la despolarización ventricular es normal. Posteriormente, en la tira de abajo vemos una aurícula sensada y un ventrículo marcapaseado. Estas son las cuatro posibilidades de los marcapasos de DD. Ahora vamos a ver algunas alteraciones, como en este caso que se ve un marcapasos con subsensado, que quiere decir que el marcapasos no ve el latido intrínseco y por eso no responde apropiadamente y emite una espiga ventricular, como ocurre aquí. No ve este latido y emite una espiga. No ve este latido y emite una espiga. Ahora, la estimulación sobre la onda T puede ser peligrosa, como vemos en esta diapositiva, donde una espiga de marcapasos cae sobre la onda T y genera una taquicardia ventricular polimórfica que pone en peligro la vida del paciente si no es revertida a tiempo.
En este caso, lo que vemos, en vez de ser un subsensado, es decir, una falta en el sensado de los latidos propios, aquí lo que vemos es un sobresensado, es decir, el marcapasos detecta cosas que en realidad no están, eventos en realidad que no están ocurriendo, como aquí que el canal marcador indica ventrículo sensado, pero en realidad no hay ninguna actividad. Y tampoco el marcapasos dispara porque justamente detecta erróneamente que hay una actividad eléctrica que en realidad no existe. Eso puede ser por miopotenciales, por potenciales musculares, por contracciones musculares o por alguna falla en el catéter. En este caso lo que vemos es una falla de captura. Fíjense que acá está la espiga capturando el ventrículo, pero esta espiga no captura y no genera actividad ventricular. Eso puede ser por alguna falla en el catéter. Aquí tenemos lo que sería un marcapasos que estaba programado como VDD, es decir, que sensaba la aurícula y estimulaba en el ventrículo, pero aquí como la batería está agotada, se transformó en un marcapasos BBI estimulando el ventrículo solamente sin detectar la aurícula, la actividad auricular y teniendo una estimulación secuencial auriculoventricular, es decir, que se programó un modo más rudimentario para ahorrar la batería dado que se estaba agotando. En este caso, el paciente también tenía un marcapasos que se agotó por completo la batería, dejó de disparar espigas y por suerte el paciente tenía ritmo propio. Y lo otro que vemos es que tiene T negativas en cara lateral que puede corresponder a modulación electrotónica, como el caso que vamos a ver ahora. Este paciente tiene un Wolff Parkinson White, o sea, se ve claramente la preexcitación y el intervalo PR corto. Aquí tiene una fibrilación auricular preexcitada. Y luego a este paciente se le realizó ablación y en el electrocardiograma posablación se ve, por supuesto, que ya no está la onda delta, se ve un PR normal, pero lo que se ven son un ST cóncavo hacia arriba y ondas T negativas en cara inferior y en cara lateral, producto también de la modulación electrotónica, que significa que la activación estuvo realizada en un sentido durante mucho tiempo y cuando se revierte ese modo de despolarización ventricular, persisten alteraciones en la repolarización ventricular. No es un fenómeno patológico y sí desaparece con el correr de algunos días o meses. El electrocardiograma de la miocarditis tiene alteraciones del segmento ST, tiene supradesnivel del ST como se puede ver acá, cóncavo, aquí también lo vemos, y esto es típico de la miocarditis a diferencia del supradesnivel del ST del infarto que es un supradesnivel convexo o rectificado. En el caso de la pericarditis lo mismo, se altera el segmento ST, como podemos ver acá, un supradesnivel del ST. Aquí tenemos un taponamiento cardíaco, el paciente va a tener taquicardia sinusal, alternancia eléctrica, bajo voltaje del complejo QRS, como se puede ver, y alteraciones del ST, como se ve acá con supradesnivel del ST cóncavo, similar a lo que se ve en la pericarditis. Aquí podemos ver un electrocardiograma con alternancia eléctrica, es decir, con alternancia en la morfología y en la, en el voltaje de los complejos QRS, y esto se ve en distintas situaciones como la apnea prolongada, derrame pericárdico, bloqueo de rama, Wolff Parkinson White, taquicardias bidireccionales y escapes ventriculares alternantes. El corazón agónico está, digamos, es un ritmo idioventricular muy ancho, como se puede ver aquí, mayor a 200 milisegundos dura el QRS, cada vez más lento e irregular, con repolarización deformada, como se puede ver aquí, y fusión del STT, que invierte sus ramas a rápida lenta. En vez de tener un ascenso lento y un descenso rápido, va a tener una primera rama rápida y una segunda lenta. Luego las ondas se irán aplanando hasta desaparecer la actividad eléctrica y terminar en asistolia. Esta es una situación de un paciente con situs inversus, es decir, con una rotación de las cavidades del lado izquierdo hacia la derecha. Por lo tanto, en las derivaciones izquierdas, como D1 y ABL, en lugar de ver complejos positivos, vamos a ver complejos negativos, porque estas derivaciones que toman las deflexiones desde el brazo izquierdo, en lugar de ver acercarse los potenciales, los ven alejarse hacia el sector derecho del hemitórax, dado que el paciente tiene invertido su corazón. Aquí también vemos una inversión en los potenciales en D1 y ABL, aquí en D1 y aquí en ABL, con potenciales negativos predominantemente, pero en este caso, en lugar de ser una inversión de las cavidades cardíacas hacia la derecha, se trata de un defecto técnico por colocar los cables de ambos brazos en forma invertida por error. Aquí podemos ver en esta tira, que es de hace muchos años, fíjense, de 1997, de un corazón trasplantado, que si bien se ve disociación auriculoventricular por momentos, por otros momentos se ve la espiga de un marcapasos transitorio que tenía el paciente, lo que tienen estos pacientes con corazón trasplantado es la observación de dos ondas P, y de dos ondas P que van a distinta frecuencia. Aquí no se puede seguir bien la secuencia de los dos ciclos de onda P, pero lo que debemos conocer es que el paciente con corazón trasplantado tiene dos nódulos sinusales muchas veces. Uno, que es el del corazón trasplantado, y el otro, la aurícula remanente derecha, puede tener, o sea, después de la resección del corazón a trasplantar,
la aurícula puede quedar un remanente de tejido auricular con nódulo sinusal que sigue disparando y generando una onda P. Pero característicamente el corazón trasplantado está denervado y como está denervado, va a tener una frecuencia mayor que el corazón nativo del paciente, que sí tiene una influencia del tono vagal y por ende va a estar más lento. Las ondas T cerebrales que se ven en pacientes con isquemia difusa y pacientes con hematomas o con hemorragias intracraneales, se debe hacer diagnóstico diferencial de la hipocalemia. Hay fusión de la onda T con la onda U. Las T son de más de 12 milímetros y 400 milisegundos, son ondas T gigantes, se denominan negativas en carga anterolateral, como se puede ver aquí, y también hay una prolongación del intervalo QT. La hipotermia genera las llamadas ondas de Osborn, que ocurren cuando la temperatura corporal disminuye a menos de 30 grados y genera bradicardia sinusal, esta hipotermia, onda P y QRS de duración prolongada, intervalos PR y QT prolongados. No es lo que estamos viendo en este electrocardiograma, pero son todos los fenómenos que pueden ocurrir. Y hay un supradesnivel del ST de 2 milímetros del punto J con un ST que tiende a ser isoeléctrico o a confundirse con la T oponente al QRS en cara anterior. Aquí podemos ver la onda de Osborn, que es un potencial que ocurre al final del complejo QRS.